¿qué le falta al gobierno? ¿O qué le pasa al gobierno? ¿Qué le falta al gobierno? Comenzar a gobernar. ¿Qué le pasa al presidente? Debe dejar de mantenerse en esta permanente campaña electoral en la que solamente impera el clientelismo y el populismo, y además de estos viajes extravagantes, estos paseos de fin de año y estos viajes con los que no se consigue absolutamente nada, y estos regalos de fin de año, como esta compra que a mí me parece vergonzosa, gastarse 30 millones de dólares en un avión en un país que está en crisis. Debe dejar de hacer todas estas cosas, pero sobre todas las cosas debe comenzar a gobernar, cosa que no ha hecho desde el momento en el que asumió el mandato que le fue conferido por el pueblo ecuatoriano. Y si la gente le dice, ¿y entonces qué está haciendo el presidente? Bueno, campaña. Y por eso es que usted dice pues, que le aplauden frenéticamente. Cada vez menos, campaña. Hemos vivido 24 meses de una campaña incesante, de cientos de miles de minutos de campaña de comerciales de televisión, de eventos políticos, de una movilización nacional que ha estado sustentada únicamente en la venta de premisas que hoy han caído por su propio peso como falsas. Porque a pesar de haber tenido las mejores condiciones económicas que ha tenido cualquier gobierno en los últimos 25 años y en la historia del Ecuador, a pesar de haber recibido 26.500 millones de dólares de ingresos en los últimos 24 meses, este gobierno, antes de sufrir los efectos de la crisis financiera internacional, ya vivíamos un momento nefasto en lo que tiene que ver con los indicadores principales económicos. A esto se suma, por supuesto, lo que se vive en el mundo. Y a esto se suma además las equivocadas, en una primera instancia las tibias medidas, las pálidas medidas, que yo aquí mismo mencionaba con unas 2 o 3 aspirinas, medidas tomadas, que hoy, a las que hoy día se han sumado, medidas absolutamente contrarias a la lógica, necesaria para sacar a un país adelante. En momentos en los que se debería privilegiar la liquidez de las empresas, la liquidez del sector productivo para que pueda recuperar la estabilidad de los ecuatorianos, porque no hay otra fuente de generación de empleo, no hay otra fuente de riqueza del país que no sea el sector privado. El sector público sabemos que solamente ha sido un mal administrador y solamente es un peso y es una carga para el Estado. ¿Qué se hace? Se adoptan medidas contrarias, medidas como entrar en default. ¿Dirán que ustedes sí saben defenderse y que hay que dejarles a su suerte? Mire, no. Y tanto es así que nosotros hemos enviado... O es lo contrario. Aquí tengo una Vuelvo copia. A repetir. Aquí se tengo quiere una copia. Hundir a la banca y a la empresa privada ecuatoriana. ¿Con qué objetivo? Yo le voy a dar mi criterio. ¿Con qué lo va a reemplazar el modelo del gobierno? Sobre su primera pregunta, tanto es así que no esperamos que el gobierno termine mal o que tenga malos días que enfrentar. Aquí tengo una carta que le envié al presidente de la República el 1 de diciembre pidiéndole una audiencia para darle algunas ideas sobre medidas lógicas, y otra la oficiamos al presidente del Congreso o del Congresillo para que nos reciba, para darle algunas ideas que pueden tomarse para solventar el gravísimo momento que vive nuestro país. Mi querido Gonzalo, resumiendo, ¿qué es lo que busca el gobierno con todo esto? Tener la gasolina suficiente, utilizando pues el término dinero suficiente para poder sobrevivir hasta mayo. Caso contrario, no entendemos ninguna lógica a lo que se está haciendo. Existe, y eso está pues en las cuentas, eso está son hasta mayo, que será reconfirmado como hasta presidente mayo, de la República. seguir con esta campaña, permanente, y posiblemente ganar las próximas elecciones. ¿Y después qué? ¿Por qué no le duele la gente? ¿Por qué no le duele la gente? ¿Por qué no le duele el futuro del Ecuador? ¿Por qué solamente pensar en el proyecto político que vemos que hasta ahora no ha tenido ningún rumbo certero en devolverle a los ecuatorianos o en darle una condición mejor para su vida? Mire, hasta el momento, o al momento haciendo proyecciones para el próximo año, existe un déficit semanal de 50 millones de dólares en la cuenta única del Tesoro. 50 millones de déficits semanales son 200 millones mensuales, que proyectados a un año son 2.400 millones de dólares de desfinanciamiento. Esto lo habíamos hablado y lo negaron. Súmese a eso
los compromisos que tiene el Estado y que vienen y que están en la nueva Constitución, tenemos, ahí nomás tenemos 5.000 millones de dólares de problema de financiamiento. ¿Qué se hace frente a estos problemas de financiamiento? Declarar el default cuando el peso de la deuda externa únicamente representa el 20% del Producto Interno Bruto. Cuando el presidente de la República ha dicho que va a pedir que Naciones Unidas organicen una comisión para que haga una investigación de las supuestas ilegalidades de la deuda externa. Mientras, y lo lógico sería pues esperar a que haya un laudo o que haya un pronunciamiento para renegociar y entrar en un default justificado o no entrar en un default justificado, sino simplemente tener un planteamiento jurídico solvente. Pero se entra en un default. ¿Por qué se entra en el default? Porque esos pagos, esos vencimientos que son de 30 millones, de 40 millones, son lo que necesita el gobierno para poder subsistir hasta mayo. Y algo adicional, y algo que se hay que denunciar y advertir a la opinión pública. 380 millones quieren rescatar este año. Y algo que hay que rescatar, sí, exactamente. Sin pagar ni intereses ni capital de la deuda. Exactamente. Y algo que hay que, sí, en este año proyectado, ¿cierto? Algo que hay que rescatar. Para su campaña. 1.200 millones de dólares quieren sacarle de liquidez al Seguro Social a través de la colocación de bonos. Y esto no lo... 1.200 millones de dólares. Y esto no lo podemos permitir, porque este es dinero de los aportantes, de los empleados y de los empleadores. Y aquí, mire, existe una posición que yo creo que es común, o que yo creo que es de acuerdo con el sector empleador, y que debería ser de acuerdo, de impedir que se compren esos bonos del Estado. Porque hoy el Estado no ofrece las garantías. Deberían cohesionarse trabajadores y empleadores. No cohesionarse, para sino simplemente tener una posición coherente para defender esos fondos. Porque el Estado no tiene las garantías hoy de pagar esos 1.200 millones de dólares. Si bien paga los intereses, el capital no está garantizado por el pésimo rendimiento que ha tenido el gobierno de Rafael Correa en estos 24 meses y por lo que se nos viene adelante. Usted decía, ¿qué se busca con todas estas modificaciones a la ley tributaria? Ni hablar de la ley financiera. En momentos en los que se tiene que dar mayor seguridad al sector financiero. Ojo, el sector financiero ecuatoriano está sólido y líquido gracias a la banca nacional, no gracias al Estado. Muy a pesar de los ataques de 24 meses del gobierno, el sector financiero se encuentra sólido. Pero le aprueban una ley financiera que por supuesto pone, yo no diría que debilita, pero pone en condiciones de incomodidad al sector. Van a aprobar una ley tributaria que asimismo pone en un momento de inseguridad al sector financiero, que tiene que vivir sobre todas las cosas sobre una base de seguridad.